porque había rebelión en contra de su reino. El ángel amado, a quien él amaba, quería dominar su reino, pero Dios comenzó a limpiar los cielos. Porque Dios no quiere personas, o Él no quiere nada que esté sucio. Él todo lo quiere limpio. Todo lo que Dios quiere, lo quiere limpio. Pero nosotros mismos muchas veces no dejamos que el Señor nos limpie. Y yo comenzaba a meditar en la palabra. Toda la soberbia del ángel, de aquel ángel. Por eso fue que fue desechado de los cielos, por su soberbia y su maldad. Pero la soberbia de él se la transmitió a otros ángeles y se llevó muchos al infierno. Y ellos también fueron desechados porque escucharon a un ángel que se equivocó. Y Dios lo limpió. Y yo meditaba en una escoba de destrucción. Aquí yo tengo unos instrumentos, pero esos son para ahora. No traje la escoba porque van a decir que hace la escoba ahí. Y yo no la traje, así que vamos a señalarlo. Entonces, dice el Señor que Él comenzó a barrer. Y yo meditaba, así tenemos que ser nosotros también. Barrer lo que no le agrada a Dios. Pero ¿sabe por qué muchas veces no podemos deshacernos con lo que a Dios no le agrada? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, un ejemplo, barremos y decimos, ahora yo recojo la basura. Y nos vamos y se nos olvida la basura que quedó amontonada. Y entonces vienen las gallinas, los animales y comienzan a desbaratar. Y la suciedad quedó en el mismo lugar. Nos pasa a nosotros. ¿Por qué no sanamos nuestro corazón y nuestras heridas? Porque no hemos querido barrer con lo que a Dios no le agrada. Por eso no hemos podido dejar que Dios haga lo que tenga que hacer en nosotros. Y es como le digo, no quiero indagar mucho en esto porque, y tampoco me metí en la vida de Isaías, porque cada palabra con este es mi tercer mensaje que el Señor me ha regalado. Y a mí me gustan las historias, me gusta enfocarme en las historias. Pero en esto el Señor no me permitió indagar en la vida de Isaías. Solamente un abrebocas para indagar en los puntos que Él me regaló. Y cuando yo meditaba en lo que Dios limpiaba, me lleva al libro de Números, capítulo 16, donde habla en la vida de Coré y su rebelión. Y cuando yo meditaba y leía la Biblia, Coré era un sacerdote. Estaba al lado de Moisés. Estaba al lado de Aarón. Dice que eran varones de renombre, pero se rebelaron contra el que Dios había escogido. Ellos no querían oír de que Moisés los dominara. Ellos decían, Moisés no está dominando. Él quiere hacerse cargo de nosotros. No podemos. Y comenzó Coré una rebelión. Y yo me quedaba meditando en esto cuando yo leía esta palabra. Era un sacerdote, varón de renombre. Yo me meditaba en esto, Señor. Pero cada vez que yo registro y veo la palabra, lo que se revelan en contra de tus siervos, no es el que está lejos de nosotros, es el que está al lado de nosotros. Y todo lo que yo leía era sacerdocio, varón de renombre. Se rebelaba y no querían escuchar a Moisés. Pero dice la Biblia, por eso es que dice que uno de los hombres más mansos sobre la tierra era Moisés. Porque dice la Biblia que Jehová de los ejércitos le dijo a Moisés, apártate de la tienda de Coré, apártate de ellos, porque el Señor lo iba a castigar por su desobediencia y su maldad. Pero dice la Biblia que Moisés se postró
Señor, no es un solo hombre que pecó. Pero ¿sabe por qué todos los demás también cayeron en ese error? Por escuchar la voz de Coré. Rebelión. Nosotros tenemos que cerrar nuestros oídos a estas cosas. A todas estas cosas Dios no le agrada. Cuando nos ponemos a escuchar cosas innecesarias. Ahora, dice la Biblia, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. ¿Usted cree que yo no me equivoco? Claro que sí. ¿Nuestro pastor no se equivoca? Claro que sí. Porque dice que aquel que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Entonces, el error de nuestro pastor no es mi error. Mi error no es tu error. Cada uno de nosotros tenemos un pecado diferente. Entonces, ¿por qué es de mirarlo a él? ¿Por qué es de señalarlo a él? De repente tú eres más fuerte que él. Ora por él. De repente tú tienes más conocimiento. Enséñale. Pero no lo juzgues ni lo critiques. Ora por él. Unión es lo que quiere el Señor. Y cuando yo meditaba en todas estas cosas, dice la Biblia que Dios abrió la tierra y se tragó a Moisés y a todos sus séquitos que le seguían. Pero miren, todavía el pueblo de Israel estaba viendo cómo se abre la tierra, se los traga, se los come vivos, dice que los manda vivos al Seol, vivos. Y ellos están viendo todavía lo que Jehová estaba haciendo. Y dice que el pueblo murmuró. Y yo cuando yo leía esto, yo me levanto una mañana y yo escucho cuando una voz audible clara me dice, Números 16:41. Ponme Números 16:41 y yo se lo voy a leer. Y yo entre dormido y despierto, yo decía, Señor, pero ¿será que este pasaje llega hasta el 41? Si llega, entonces porque tú me quieres revelar algo. Yo no entendía, pero era la palabra que el Señor me estaba dando. En el libro de Números 16:41, ahí está, dice, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué dijo? Murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y yo meditaba en esto, Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, porque muchas veces murmuramos en contra de nuestro propio hermano en vez de ayudarlo sin señalarlo. Y cuando yo veo estas cosas, dice que más adelante todavía ellos comenzaron a murmurar. Y dice que el ángel de Jehová le dice, apártate de ellos. Y volvió Moisés a pedirle misericordia a Dios. Todavía Moisés escuchaba de que los señalaban, pero mire el amor de Moisés, que todavía lo están señalando, lo están juzgando, lo están criticando, y él se postraba sobre su rostro, dice, perdónalos. Y dice Dios, apártate, que la mortandad ha comenzado. Y sin contar, dice, con la muerte de Coré, cuando comenzó la mortandad, fueron 14,700 hombres que murieron. ¿Por qué? Solamente por hablar mal del hombre de Dios. Y yo meditaba en esto, Señor, perdóname, Padre, perdóname si he fallado, perdóname si he juzgado, perdóname. Y yo he estado aquí estos últimos días, aquí en la casa del Señor, y yo vengo y comienzo a orar en la mañana, y yo me postro ahí y comienza mi corazón a redarguirse y a llorar. Señor, perdóname, porque somos infieles delante de ti. Todavía estamos escuchando la palabra y leyendo la palabra, pero todavía estamos en lo mismo. Por eso dice que ese es el mensaje que el Señor me regaló.
ordenanzas. Y rápidamente dice, cuando Dios escoge a Isaías, Dios lo llamó. Y me gusta porque dice Isaías que él era un hombre de labios inmundos. ¿Qué es un hombre de labios inmundos? Persona que habla con palabras incorrectas. O sea, que vivía entre medio de un pueblo de labios inmundos. Pero dice que al instante vino el ángel de Jehová y le tocó su boca con un carbón. Y le dice, quito tu culpa. Sin importar cómo él era, al instante lo limpió. Y Dios ya nos ha limpiado a nosotros. Pero muchas veces nosotros mismos todavía nos sentimos sucios. Porque lo que hacemos detrás de la congregación, pero sabemos que detrás de los ojos de Dios nadie se puede esconder. Por eso muchas veces estamos sucios. Porque nosotros mismos todavía tenemos esa barrera. El Señor dice, ya yo quité tu culpa, pero todavía tú no te sientes capacitado para limpiarte. Todavía yo no me siento todavía capacitado para ser limpio. ¿Tú crees que a mí no me ha costado estar aquí donde estoy? Claro que sí. Me ha costado. Porque cada vez que yo escucho a mi pastor predicar, él me dice, me costó llevar el ministerio del pastorado. Y le costó más de 3 años peleando contra Dios. Y yo le digo, Señor, yo no sé para qué me llamaste, qué yo voy a hacer. Y dice mi hermano el evangelista Anthony Amaya, evangelista, y dice el pastor, evangelista. Y yo, si él dice que Dios le habló, yo quiero que tú me hables. ¿Por qué no me puedes hablar? Pero el Señor no va a bajar de los cielos y no va a decir, Edwin, tú eres evangelista. Si ya está hablando a través del ángel de Dios, el ángel de Jehová ya está hablando y todavía yo estoy peleando contra Dios. ¿Qué más quiero? Obedecer y acatar al llamado, a la ordenanza que ya él dio. Y a mí me agrada algo de Isaías cuando dice la Biblia, ahí mismo en el capítulo 7 de Isaías, en el versículo 7 de Isaías. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. No tenía pecado Isaías, ahí lo dice el Señor. Estaba en pecado, pero Dios le limpió. Y mire lo que dice. Después oí la voz del Señor que decía, ¿cómo es Dios tan astuto? Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Qué hermoso esta palabra cuando yo meditaba en esto. Al instante, él dijo, heme aquí. Siendo un hombre pecador, en el instante él se sintió limpio y en el instante recibió la ordenanza. ¿Y a quién enviaré? Heme aquí, dice Isaías. Y fue la primera visión de Isaías más clara que él vio para el llamado de él. Fue la primera visión. Y yo traigo una definición de ordenanza. Dice, es un indicativo para realizar algo con carácter obligatorio. No es que le pidieron permiso. Si Dios nos está llamando y todavía nosotros, no, Dios todavía no. Señor, tú sabes cuándo es el tiempo. No, todavía no estoy preparado. Corta con eso. ¿Qué pasó? ¿Hasta cuándo si ya Dios no está dando ya no hizo el llamado? Ya Dios nos llamó y ¿qué estamos esperando? Isaías al instante dijo, siendo un hombre pecador, dijo, heme aquí. Ya Dios te llamó de hace rato. Entonces dile, heme aquí. ¿Qué hago, Padre? Dime qué hacer.
Ejecuta la ordenanza del Señor. Dice, atender al llamado instantáneamente con perseverancia, obediencia y amor. Dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Obediencia a lo que quiere el Señor. Y todo lo que hagamos que sea con amor. Y me gusta, y cuando yo meditaba en esto, me gustaba el pasaje de Saulo, de Tarso, Pablo. Todos conocen la historia de Pablo. ¿Quién fue Pablo? ¿Quién era Pablo? ¿Cómo lo llamó Pablo? ¿Qué le pasó a Pablo? Porque siempre nos tiene que pasar algo para recibir el llamado. Siempre tenemos que esperar algo de parte de Dios para poder hacer las cosas. Porque todavía no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios sin que nos pase nada. Tenemos que esperar para después ejecutar. Señor, perdóname. Eso es lo que esperamos nosotros. Dice la Biblia que después que recibió el instante en ese Hechos capítulo 9, versículo 20, si no me equivoco. Me habla de Isaías, de Pablo de Tarso cuando recibe la vista. Y me gusta una sola letra de ese capítulo. Cuando dice, y enseguida predicó en las sinagogas de ellos. Enseguida. Pablo, ¿cuáles eran sus virtudes y sus conocimientos? Fariseo. ¿Dónde se le había instruido? Los fariseos. Le habían instruido su doctrina, sus pensamientos. Y él creía solamente en lo que había aprendido. Pero cuando Dios entró en él, Jesús entró en él, dice, enseguida predicaba en la sinagoga de ellos. ¿Y qué podía predicar Pablo? ¿De qué? De lo que él vio. Tú has visto muchas cosas. Dios te ha revelado tantas cosas. ¿Y qué estás esperando todavía? Todavía estamos esperando que Dios baje del cielo, Jesús baje del cielo todavía. ¿Cuándo vas a hacer mi voluntad? Todavía estamos esperando eso. Enseguida, dice Pablo, porque él fue atrevido y valiente. ¿Sabe por qué? Porque recibió la ordenanza de Dios. Y yo le voy a dar el primer punto. O sea que para poder uno recibir la ordenanza de Dios, número uno, tenemos que tener un corazón limpio. Si tú tienes un corazón sucio, tú no vas a poder entender lo que Dios quiere hacer contigo. Tú tienes que tener tu corazón limpio y sano. Y mira lo que significa tener un corazón limpio. Es tener una conexión directa ¿con quién? Una conexión directa con Dios. ¿Y tú sabes cómo pudo recibir ese llamado Isaías? Porque él dice, vi al trono, vi el ángel, vi serafines. O sea que él tuvo una conexión directa con Dios. Por eso que él pudo tener y recibir el llamado y ejecutar la ordenanza que el Señor le había dado. Porque si él no hubiera tenido esa conexión directa con Dios, él no ejecuta. Pero yo sé que muchos de nosotros ya hemos tenido ese privilegio de poder ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Pero todavía no queremos recibir la ordenanza de Dios. Dice, es sentir a Dios dentro de uno mismo y expresarlos en palabras, gestos y actos. Dice, es sentir a Dios dentro de uno mismo y expresarlo en palabras, gestos y actos. Así que nosotros nos definimos como hombres de Dios. Muchas veces decimos somos hombres de Dios, pero nuestras actitudes dicen lo contrario. Muchas veces decimos amar a Dios y ser hombres de Dios, pero nuestros hechos dicen lo contrario.
Muchas veces decimos amar a Dios, pero hay palabras incorrectas que salen de nuestra boca. Entonces, no son gestos correctos delante de los ojos de Dios. Por eso le digo desde el principio, no hay hombre en el mundo, ni aún uno, dice el Señor, que haga el bien y no peque. Y se lo dije, el pecado de mi hermano no es el mío. Yo recuerdo que una vez una persona de conocimiento del Evangelio se me acerca y me dice, pero ¿por qué David pecó con Betsabé? Yo le digo, sí, claro, porque era un hombre carnal, de carne y hueso, que se equivocaba. Ahora yo te pregunto, ¿volvió a hacerlo con otra mujer? No. O sea, que tú puedes resbalar y caer. Pero sabes muchas veces que nosotros tenemos por excusa caer por el mismo error una y otra vez. Tú puedes caer por otro error diferente, pero ¿cuántas veces vas a caer por lo mismo? Entonces yo se lo dije a sí mismo. ¿Cuántas veces vas a caer por lo mismo? Porque si yo me gustaba la cerveza, yo voy a tomar, yo siempre voy a caer por la cerveza. Ya esa es cosa tuya. Porque tú puedes tener un error, sí, pero tú sabes que por ese error ya no vas a caer más. El enemigo puede venir contra ti, tú puedes resbalar, pero tienes que levantarte. Pero no por el mismo error una y otra vez. Como te sientes una y otra vez por las mismas cosas una y otra vez. Y ya Dios te ha limpiado, pero tú mismo vuelves a ensuciarte. Tú mismo dejas que todas estas cosas entren a tu corazón. Porque tú no quieres sanar tu corazón. Ya Dios no puede venir del cielo a decirte, ya yo te limpié, hijo. Hija, ya yo te limpié. No. Siéntete limpio si ya Dios te limpió. Corta con eso. Vamos para encima, vamos a hacer la voluntad del Señor. Mira, tú sabes que Dios separa. Para poder uno tener un corazón limpio, cuando Dios te sana tu corazón, Dios separa lo puro de lo impuro. Dios separa a esas personas. Ya tú no puedes vivir las mismas cosas. ¿Por qué? Porque ya Dios te separó para Él. Pero muchas veces tú quieres estar todavía con lo impuro. Volver a lo mismo. Volver a lo mismo. Queda en lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque todavía no quieres estar en el lugar donde ya Dios tiene preparado para ti. ¿Sabes por qué? Porque estás mirando en tu contorno. Todavía falta mi hija, todavía falta mi hijo, todavía falta mi esposa, todavía falta mi esposo. Y yo no quiero cruzar a donde Dios ya tiene todo limpio para mí. Porque yo quiero que ellos pasen conmigo a este lugar. Pero Dios no lo va a pasar a ellos hasta que tú primero dejes el paso y después de ello, entonces, por tu oración ellos van a pasar a este lugar. Amén. Y yo meditaba en todas estas palabras. Señor, cuán bueno y cuán delicioso es habitar delante de ti. Y yo meditaba en esto y el Señor cortaba mi corazón. ¿Por qué? Porque yo meditaba, Señor, ¿hasta cuándo yo voy a estar? Que yo no me atrevo. Que ¿cómo no me voy a atrever? Yo lo digo porque verdaderamente para quedar bien, pero Señor, tómame, haz lo que tengas que hacer conmigo ya. Corta con eso de decir, no, que no te atreves. Yo mismo me hablo y me regaño. Y yo le digo eso al Señor. Señor, si es necesario, corrígeme. Pero muchas veces trato de hacer la voluntad bien delante de los ojos de Dios. Aunque con errores muchas veces que yo sé que le he fallado. Pero muchas veces Dios nos da oportunidades. Pero Dios dice también que Dios se cansa. Porque Dios es un Dios fuego y consumidor. Sé que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Él no se aira así por así. Pero muchas veces Él nos disciplina para que entendamos que ya el llamado Él no lo ha hecho. Solamente nos toca poner de nosotros para avanzar.
Isaías al instante avanzó. Pablo al instante avanzó. Moisés y Aarón en medio de tanto rechazo siguieron. Y no se equivocó Moisés. No se equivocó Aarón. No se equivocó Pablo. Se equivocaron. Se equivocaron. Y yo le decía, Señor, gracias te doy, porque yo sé que te he fallado. Creo que yo le contaba la vez pasada a mi pastor, no sé a quién fue contándole esta anécdota, creo que fue a mi abuela, donde yo estaba medio turbado y afanado por las cosas que estaba escuchando en las noticias. Y comencé a oír estas cosas. Se acaba el arroz, se acaba el arroz. Dios mío, ¿qué está pasando? Señor, dame un empleo, un día nada más para comprar arroz. Comencé a afanarme y a turbarme. Y me sale un día de trabajo y al día siguiente estoy en el trabajo y pasa un hombre, fulano, dice que no hay arroz en ningún lado. La vida, loco. Comencé a pensar en esto. Yo, Señor, ¿qué hago? Y yo miraba para las montañas, bueno, por allá hay yuca, ñame, otoy, todas esas cosas. Y yo meditaba, pero eso es tuyo. Tú lo sembraste. Entonces tú no puedes coger lo que tú no has sembrado. Tú tienes que cosechar lo que tú sembraste. Y el Señor me reprendió al instante. Y al instante, yo tengo un radiecito que siempre escucho mi melodía. Y al instante escuchaba una música. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti, Señor, me haces vivir. Cuando yo escuchaba esta melodía, yo comencé a llorar. Pero yo no quería que nadie me viera. Y más cuando yo escuché, dice, ¿y quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú. Es Dios que nos quita la ansiedad. Es Dios que nos quita la desesperación. Pero nosotros no hemos permitido que Dios sane nuestras heridas. Permítele que Dios sane tus heridas y vas a encontrar la respuesta de Dios. En el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Segundo punto, rectitud. Mira el significado de rectitud. Es una palabra que encierra y abarca con todos los atributos de Dios. Lo toleraré más. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios fuego y consumidor. Dios se cansa. ¿Tú sabes por qué Dios nos corrige? Porque Él se cansa de nuestras actitudes. Y aquí donde vamos, mire, yo soy albañil y yo pinté para que no se viera tan feo porque estaba lleno de mezcla. Pero el Señor, en medio de esto, Él me enseñaba y yo meditaba en esto, cómo Él se le reveló a Amos con una plomada de albañil. Cualquiera lo ve algo insignificante. Un pedazo de hierro, un hilo y una aldaba. Ya listo, eso es todo. Dice, ¿qué ves, Amos? Dice, veo a Dios sentado en un muro hecho de plomo de albañil. ¿Y qué ves en tus manos? Un plomo de albañil. Y yo comenzaba a meditar. Por eso es que desde el día que el pastor me dijo, yo trabajando me habían salido camaroncitos. Y yo veía el plomo. Cada vez que yo trabajaba, yo tiraba el plomo. Y yo, Señor, pero ¿qué tiene que ver el plomo? ¿Por qué? Mire, ese hilo se mueve. Mire lo recto que está. Así Dios va a medir a su pueblo. Recto. Dios no quiere personas curvas. ¿Tú sabes por qué Él dejó de usar la caña o el nivel? Porque el nivel pierde la gota.
y el plomo no. El plomo se puede cortar el hilo, vuelve y se amarra y vuelve a caer en su lugar. Una y otra vez el Señor quiere rectitud. Él no quiere personas torcidas en su tabernáculo. Nosotros decimos, sí, que la iglesia está mal, la iglesia está mal, la iglesia está mal. El que está mal eres tú. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no son las cuatro paredes es un tabernáculo. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Y yo cuando veía esto, yo ponía el plomo sobre la pared. Yo ponía el plomo sobre una pared y yo meditaba. Y el Señor me regaló 3 visiones. Una plomada, cuando está pegada a la pared, ¿sabe qué pasa? Está dormida. Una plomada no puede estar a la pared, pegada a la pared. ¿Sabe por qué? Porque está desplomada para allá. O sea que solamente están recostadas a Jesús. Están descansando en Él. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces decimos, yo me siento bien dentro de la iglesia. En el mundo no hago nada. Pero estamos dentro de la iglesia, no oramos, no leemos la Biblia, no ayunamos, no congregamos. O sea que estamos recostados de Jesús. Y Dios no puede hacer nada con nosotros cuando estamos recostados. Yo me ponía a meditar recostado. Y cómo Él mandó a la multitud cuando Él alimentó a recostarse sobre la tierra. Porque ellos no tenían de qué comer. Y Él no lo quería mandar porque Dios es un Dios de misericordia. Jesús es un Dios bueno. Que Él no nos va a desamparar aún cuando nosotros somos desobedientes con Él. Y Él le dice, ¿cuántos panes tienen? 5 panes y 2 peces. Dile que se recuesten. Y comenzaron todos a acostarse. Y fueron 5,000 sin contar a las mujeres y los niños. Multiplíquenlo. 20,000 personas que Dios alimentó. Nuestro maestro alimentó. Aún en medio de que habían personas que de repente detrás de Él podían estar hablando mal de Él, los alimentó. No le importó. Pero Dios no quiere personas solamente recostadas a Él. Porque Él no puede hacer su obra con personas así. Y cuando yo meditaba en esto, el plomo, si está pegada a la pared, está muerto espiritualmente. Y si está sobresalido, también está desplomado. Porque la pared en cualquier momento se puede caer. Y yo veía esto. Y dice la Biblia en Juan, si no me equivoco, Juan 15:5. Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Mira lo que dice, mire, ahí lo dice la Biblia. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva muchos frutos. Porque separado de mí, nada podéis hacer. O sea, que si estamos separados de la pared, no hacemos nada. Estamos perdidos. Porque separado de Dios nada podemos hacer. Separado de Dios perdemos la vida. Separado de Dios perdemos nuestra familia. Separado de Dios perdemos la batalla. Porque decimos, no, mejor para complacer a mi familia yo voy a estar mejor con ellos. Te separaste de Dios y comienzan apenas entonces los principios de dolores. Yo, Señor, wow, tú eres tremendo
¿Cómo vio esta palabra Amos? ¿Cómo vio esta visión Amos? ¿Cómo vio esto Amos, Padre? Enséñame, muéstrame algo así sobrenatural. Pero ya el Señor me lo estaba mostrando con lo que yo hacía. ¿Y tú sabes cómo tiene que estar una plomada? No puede estar ni pegada ni separada. Tiene que tener un juego, una luz. Una luz. Dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros. O sea que si tú eres luz, tú tienes que reflejarte como luz. Si tú eres luz, refléjate como tal. ¿Sabes por qué? Porque el mundo es oscuridad. Tú eres luz. O sea que como allá hay oscuridad, ellos están mirando hacia la luz. Pero muchas veces nuestra antorcha se quiere apagar. Muchas veces nuestra antorcha es una mechita. No alumbra. Porque nosotros mismos la estamos apagando. Y si nosotros somos luz del mundo, tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Nuestra mirada, la mirada del hombre está puesta en nosotros. La mirada del inconverso del mundo está sobre nosotros. Dice, nosotros somos la sal de este mundo. Y si se disipa, ¿quién salará? Nadie. Nadie puede salar si nosotros mismos nos disipamos. Y cuando yo leía más adelante e indagaba sobre la vida de Amos, me gusta porque el Señor le revela la palabra a Amos. El Señor le revela esto a Amos, pero había algo que él todavía no quería aceptar lo que él era. Se le acercó el profeta Amasías, porque él había profetizado sobre Jeroboam, que venía venía un mal sobre Jeroboam y el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, por su desobediencia. Y viene el profeta Amasías, el sacerdote Amasías, y va donde el rey y le dice, Amos está profetizando mal en contra de ti. Sacerdote. Los sacerdotes. ¿Y por qué va donde el rey? Porque estaba comprado por el rey. No se atrevía a hablar la verdad, él quería hablar lo que el rey tenía que decir y él lo hablaba. Pero Amos habló la verdad. Amos habló lo que el Señor le mostró. Y por esto, Amos fue humillado y menospreciado por Amasías. Le dice, anda y vete a tu pueblo, anda, vete allá y come tu pan allá y profetiza allá. Y Amos le dijo, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Yo soy un boyero y recojo higos silvestres. Todavía no quiso aceptar. Dios le mostró la visión. Pero ¿por qué no aceptaste lo que te estaban diciendo al instante? Porque todavía no estaba conforme con lo que Dios estaba haciendo con él. O sea que él negó su existencia. Negó al instante lo que Dios, el llamado que Dios le hizo de profeta. Yo, Señor, gracias te doy. ¿Sabes por qué? Porque todas estas cosas me enseñan a recibir lo bueno de cada uno de los profetas. Pero estas cosas, atreverme a ser valiente. Edwin, tú eres evangelista. Amén, gloria a Dios. Vamos para encima. Edwin, ¿quieres adorar al Señor? Vamos para encima. No negar la existencia de lo que ya Dios me dio. Nosotros mismos negamos la existencia de lo que Dios nos ha regalado. Porque Dios es un Dios de fidelidad. Pero nosotros muchas veces cortamos y rechazamos la bendición de Dios. Una persona recta es honesta, es leal, es honrada, es íntegra, es fiel,
con la palabra que nos regaló la pastora el domingo pasado. Es pura y es obediente. Una persona que tiene rectitud. Y Dios, cuando yo leía esto, también me lleva sobre el profeta Micaías, cuando le declaró la palabra al rey Acab. Porque dice que se le acercó el rey Josafat y le dice: vamos y peleemos contra Ramot de Galat, que ya Dios nos lo ha regalado. Jehová nos los ha entregado en nuestras manos. Y le dice Josafat: pero ¿habrá algún profeta aquí que hable o consulte a Jehová? Dice que salieron 400 profetas y declararon: suban, suban, que ya Dios se lo entregó en sus manos. Mira, porque él escuchó al instante todo, porque todos ellos estaban comprados por el rey. Pero Josafat era un joven que tenía integridad con Dios, consultaba a Jehová. Y todavía él no estaba convencido de lo que estaba escuchando. Dice: ¿habrá alguien más? Dice Acab: hay uno, pero siempre profetiza mal en contra de mí. O sea que él quería escuchar lo que le daba la gana. Y lo mandó a buscar. Y le dice al soldado antes que lleguen: mira bien tus palabras. Ya todos han profetizado bien. Profetiza tú lo mismo. O sea que él quería que profetizaran las mismas cosas que los demás dijeran. Dice: vive Jehová, que lo que él me declare, yo lo diré. Vive Jehová. Y él llegó y se le acercó y le declaró la verdad. Pero antes de la verdad, ellos le preguntaron y le dice: ¿subiremos a pelear contra Ramot de Galat? Y le dice Micaías: sí, sube, que Dios lo entregó en tus manos. Y él se quedó así. El mismo Acab dice: no te he dicho que me hables con la verdad. Pero entonces, si tú querías, ya te están diciendo, te están complaciendo, pero tú sabes que en tu corazón te estaban hablando lo que no era. Y viene y le dice: yo vi ovejas esparcidas como ovejas sin pastor. Y le dice el rey Acab a Josafat: ¿no te he dicho que siempre me profetiza mal en contra de mí? Y por eso, por profetizar la verdad, ¿sabe qué pasó? Se le acercó el profeta Sedequías y le dijo: ¿cómo te atreves tú a decir que el Espíritu de Jehová se apartó de mí? Le metió una garnata y le dice: llévatelo allá y mételo a la cárcel y dale pan de angustia y agua de aflicción. Cuando tú dices la verdad, vas a recibir golpes. Cuando dices la verdad, vas a ser vituperado, vas a ser señalado, vas a ser criticado, pero no te canses en hablar con la verdad. Porque a ti no te va a respaldar el hombre, te va a respaldar Dios. Pan de angustia y agua de aflicción recibió Micaías. No le importó. ¿Sabe por qué? Porque mientras él estuvo en la cárcel, él oyó como el profeta Acab fue acabado. Fue muerto instantáneamente. Y vamos al tercer punto. Para tener o recibir una buena ordenanza, tenemos que tener estabilidad. Significado: es la capacidad de soportar peso sin caer o resbalar. Yo me quedaba meditando en esto. Estabilidad. Una persona estable. Una persona que se establece en algo sin caer o resbalar. Y dice que hay dos tipos de estabilidad. Está la estática y está la dinámica. La estática es la que está quieta, que no se mueve.
La dinámica es la que está en movimiento. La que cae, la que está serena, que no se mueve, ahí está en un solo lugar. Se puede caer, no se va a levantar. Pero la que está en movimiento puede resbalar, pero se va a levantar.